Técnicas de laboratorio de los parámetros del cuadro rojo. Integrantes: Frida Sofía Hernández Rivas, Jimena Scarlett Villegas Zapot, Carla Marián Rangel Ríos, Cristian Andrade Carvajal. Cuantificación de eritrocitos. Técnica. La técnica general de recuento de matiz supone dilución de la sangre con un líquido apropiado para cada caso. Llenar con esta dilución un volumen determinado en una cámara especial de recuento que, llevada al microscopio, permite determinar el número de elementos en una fracción de milímetro cúbico. Referir esta cifra a la unidad de volumen escogida. Para el recuento se utiliza la cámara Neubauer. Fundamento. El recuento de matiz mediante cámara consiste en determinar el número de matiz presentes en un volumen determinado de sangre diluida. La muestra de sangre se diluye lo suficiente para que los hematiz estén separados unos de otros y así poder contarlos. El recuento se realiza en una cámara de Neubauer o similar de dimensiones conocidas. La profundidad de la cámara es de 0,1 milímetro. Los cuadrados de las esquinas miden 1,0 milímetros cuadrados de superficie y están subdivididos en 16 cuadrados más pequeños de 0,25 milímetros de lado. El cuadrado del centro está dividido en 16 cuadrados de 0,2 milímetros de lado y a su vez están subdivididos en 16 cuadrados de 0,05 milímetros de lado. Importancia clínica. El recuento de glóbulos rojos es un análisis de sangre que el médico usa para saber cuántos glóbulos rojos tiene en la sangre. También se le denominan recuentos eritrosarios. Este análisis es muy importante porque los RCB contienen hemoglobina, que transporta oxígeno a los tejidos del organismo. La cantidad de RCB afecta la cantidad de oxígeno que reciben los tejidos. Los tejidos necesitan oxígeno para poder funcionar eficazmente. Determinación de hematocrito. Determinación de técnica. Se obtiene de dividir X entre Y multiplicándolo por 100. Técnica. Desinfectar la yema del dedo con alcohol, secándola posteriormente con algodón. Utilizar siempre guantes y lancetas estériles. Los tubos de microhematocrito deben ser preferiblemente heparinizados. Punzar la yema del dedo con la lanceta y presionar el mismo para que salga sangre. Llenar el capilar del hematocrito apoyando uno de los extremos sobre la gota de sangre del dedo. Taponear el extremo más próximo a la sangre con plastilina. Centrifugar el capilar durante 5 minutos a 12.000 RPM en una centrifuga específica para microhematocrito. Con la regla de medir la longitud que ocupa el capilar, la columna formada por glóbulos rojos sedimentados y referirla en tanto por ciento a la longitud total que ocupa la sangre que llena el capilar. Fundamento. El hematocrito es una medida de la proporción de sangre que está formada por eritrocitos. El valor es un cociente entre el valor del eritrocito y el volumen de sangre y se expresa como fracción o porcentaje. Significado clínico. Un análisis de hematocrito mide aproximadamente de glóbulos rojos en la sangre. Los glóbulos rojos transportan oxígeno a todo el cuerpo. Tener demasiados o muy pocos puede ocasionar algunas enfermedades. Cuantificación de hemoglobina. Técnica. Mezclar e incubar 3 minutos a temperatura ambiente sobre 20 grados Celsius o 10 minutos si la temperatura ambiental es muy baja. Leer las absorbancias llevando a cero el equipo con el blanco reactivo. El color obtenido es estable por lo menos 1 hora. Fundamento. Consiste en hacer reaccionar la sangre con un reactivo que contiene cianuro y ferroxianuro potásico, que oxida la hemoglobina a metahemoglobina, la cual a su vez pasa a cianometahemoglobina. La intensidad de color de este compuesto se mide fotocolorimétricamente. Los resultados se llevan a una curva estándar realizada con soluciones cianometahemoglobina comercial, de donde se extrapolan las concentraciones de hemoglobina de las muestras problema. Significado clínico. La hemoglobina es una proteína conjugada normalmente presente solo en los eritrocitos. Está constituida por 4 grupos M,
porfirinas. Unidos a la cadena polipéptida, los grupos M son capaces de ligar reversiblemente oxígeno o dióxido de carbono. La hemoglobina transporta el oxígeno desde los pulmones a los diferentes tejidos corporales, donde es utilizada en el metabolismo energético y retira de ellos el dióxido de carbono producido por metabolismo. La cuantificación de la hemoglobina, ya sea en sangre venosa, arterial o capilar, es de utilidad para el diagnóstico de variadas patologías que alteran su concentración, puesto que su concentración en la sangre es esencial para que el transporte de los gases sea adecuado. Índices eritrocitarios. ¿Qué son? Los índices eritrocitarios son las relaciones que establecen para determinar el tamaño de los hematíes y su contenido hemoglobínico. Son útiles para establecer el diagnóstico diferencial entre los diversos tipos de anemia. Se obtiene por cálculo matemático a partir del recuento eritrocitario, el hematocrito y la concentración de hemoglobina. Índices eritrocitarios primarios. Son valores semicuantitativos aportados por los equipos de laboratorio, a los que son procesados las muestras de sangre total, utilizando métodos como la impedancia, contagio por láser o difracción de luz. Son los primeros resultados de la biometría hemática en ser reportados e incluyen hemoglobina, hematocrito, número total de eritrocitos, reticulocitos. El análisis directo de estos índices permite determinar la presencia de anemia o polisemia. Índices eritrocitarios secundarios. Se calculan con base en los índices primarios y orientan al médico a cuanto a las características, etiología y posible tratamiento de las anemias. Entre otros, destacan volumen corpuscular medio. Define el tamaño promedio del glóbulo rojo o eritrocito de una muestra de sangre específica. Hemoglobina corpuscular media. Se refiere a la cantidad de hemoglobina que se encuentra dentro de cada eritrocito o glóbulo rojo. Concentración de hemoglobina corpuscular media. Indica la cantidad promedio de hemoglobina por unidad de volumen. A diferencia de la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media correlaciona al contenido de hemoglobina con el tamaño del eritrocito, lo cual hace el valor algo más preciso para ciertos diagnósticos. Valores normales. Hemoglobina 11.5 a 15.5 gramos por decilitro. Hematocrito 35 a 46%. Número total de eritrocitos 4,2 a 6,1 millones de células por microlitros. Reticulocitos 0.5 a 1.5%. Volumen corpuscular medio 80 a 94 fetolitros. Hemoglobina corpuscular media 26 a 32 picrómagos. Concentración de hemoglobina corpuscular media de 32 a 36 gramos por decilitro. Recuento de eritrocitos. Técnica. 1. Mezclar la sangre por lo menos durante 5 minutos. 2. Llenar con sangre la pipeta de toma hasta la marca 0.5. 3. Diluir con el líquido diluyente de Gower, llenando hasta la marca 101. Se debe evitar la formación de burbujas, que alterarían la dilución. Para ello se recomienda rotar la pipeta al aspirar y mantenerla en posición vertical. El exceso en la punta se puede eliminar con papel secante. Con esto obtendremos una dilución 1:200. 4. Agitar durante 1 minuto en el agitador eléctrico. 5. Inmediatamente eliminar las 4 primeras gotas y cargar la cámara de Neubauer en sus cuadrículas y dejar reposar 1 minuto a temperatura ambiente que permita la sedimentación de las células. 6. Colocar al microscopio un objetivo seco fuerte 40x, verificando primero que la distribución de las células es homogénea. En caso contrario, se deberá repetir la prueba.
La cuenta se realiza en 80 cuadros pequeños del área central de la cámara, seleccionando para ella un cuadro mediano central y 4 angulares. 7. Multiplicar el número de eritrocitos contados por 10.000 para obtener el total de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre. Fundamento. El recuento de eritrocitos es un examen de sangre que determina el número de glóbulos rojos que contiene una persona, la cantidad de oxígeno recibida por los tejidos corporales depende de cuántos glóbulos rojos tenga la persona y de que también estén en funcionamiento. El recuento de eritrocitos es expresado en concentración, en este caso que es el método manual de millones por milímetro cúbico. Significado clínico. El número de eritrocitos en la sangre es uno de los componentes de la prueba llamada recuento sanguíneo completo, que se usa para determinar la presencia de afecciones como anemia, la deshidratación, la desnutrición y la leucemia. Velocidad de sedimentación globular. Técnica. La velocidad de sedimentación globular suele determinarse por el método de Westergren, que consiste en mezclar 2 mililitros de sangre del paciente con 0,5 mililitros de citrato en un tubo de 200 mililitros de longitud y de 2,5 a 3 milímetros de diámetro interno. Fundamento. La BSG define como la velocidad a la que se sedimenta la fracción forme, en especial los hematíes, de una muestra sanguínea anticoagulada. Significado clínico. La velocidad de sedimentación globular constituye una medida indirecta del grado de inflamación presente en el organismo. La prueba está midiendo la caída, la sedimentación, de eritrocitos o hematíes, que son los glóbulos rojos de la sangre, en un tubo de ensayo largo y estrecho.